En el libro de Daniel encontraremos fidelidad extrema. La historia explicada con animales asombrosos. Tronos y juicios. Un futuro esperanzador. Daniel, profecías para hoy. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Les agradecemos a ustedes, como siempre, que están ahí del otro lado de la pantalla, tanto aquellos que nos ven desde el canal de YouTube o desde el canal de la televisión, por estar acompañándonos en cada programa. Los quiero recordar e invitar que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar pendiente de todo lo que subimos y también que nos puedan seguir en las diferentes redes sociales que tenemos, que puedan ir a compartir, darle me gusta, compartir alguna de las publicaciones de nosotros a algún ser querido y así poder llevar el amor de Dios y el mensaje de Dios a todo el mundo. Estamos entrando en una introducción a un libro. ¿Se acuerdan qué libro era? Si se acuerdan, ahí les pido que lo dejen en los comentarios, pero si no, ahí ya les digo la respuesta, el libro de Daniel. Pero antes de meternos y abocarnos en ese maravilloso libro, vamos a presentar a mi compañero que siempre está acompañándonos en cada una de la explicación de los versículos. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos. Esto no es una repetición de lo que vieron ayer, ni del programa anterior, es una continuidad. Quizás se estén preguntando, ¿y Rubén? ¿No? Él ahora se encuentra de viaje, pero ya pronto va a estar acompañando, pero nos dio la misión y la tarea de dar una introducción al libro de Daniel. Estos primeros programas vamos a estar Mariano y yo dando la introducción, hablando del capítulo 1, el capítulo 2, y luego Rubén se va a ir sumando. Y como le decíamos desde la vez pasada, ¿no? La idea es poder estudiar el libro de Daniel en profundidad. Generalmente escucho seminarios de Daniel o cuando hablan de Daniel nos quedamos hasta el 7, el 8 con 9 y hasta ahí llegamos, ¿no? La idea de este seminario es llegar hasta el capítulo 12. Vamos a estudiar el libro de Daniel en profundidad y tenemos que entender algunas, como ayer hablábamos de bases y condiciones, hoy vamos a hablar un poquito más acerca del contexto en el que se escribe Daniel, por qué se escribe lo que se escribe, cómo está estructurado el libro, qué cosas encontramos en el libro y quizás hoy vamos a escuchar términos que no los entendamos en el momento, pero lo importante es que tengamos en cuenta de que todos estos elementos tienen una interpretación. Nada es lo que parece muchas veces porque todo simboliza algo, representa algo. Y justo de eso queremos hablar hoy y en el seminario que vamos a comenzar, que estamos comenzando, donde vamos a poder compartir las verdades que son tan importantes para nuestros días, Mariano. Tal cual. Así que si ya aceptaste las bases y condiciones del programa pasado, quédate porque ahora vamos a entrar y abordarnos en este hermoso libro. Y el tema de hoy, ¿cómo es? Introducción al libro de Daniel. Muy bien. Lo primero que tenemos que entender antes de abordar el libro de Daniel y ningún libro, ¿no? O sea, y todos los libros de la Biblia. Hay algo importante que dice Juan 16:13 que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjese qué interesante que acá Jesús mismo está hablando de su par, el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de verdad lo llama. Jesús dice, yo soy la verdad. Él habla de un Espíritu de verdad. ¿Y a dónde nos va a guiar? A la verdad. Y saben, muchas veces he escuchado interpretar profecías y otros temas también, ¿no? Donde quien presenta lo único que quiere es exaltarse a él mismo, ¿no? Hay muchos estudiosos, todos los que estudiamos la Biblia de manera, podríamos decir, completa o nos dedicamos a estas cosas, muchas veces creemos que necesitamos sacar una verdad que nadie dijo para sentirnos importantes, ¿no? Y muchas veces abordamos la palabra desde esta perspectiva, ¿no? Diciendo, Dios me quiere decir algo a mí, seguro que no le dijo a otro, ¿no? Como si fuera que ya vimos que la Escritura no es de interpretación privada, ¿no? Tenemos que entender que sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y sobre todo al momento de estudiar, la Biblia pasa a ser un libro más. Cuando nosotros queremos sacar cosas para nosotros creernos más importantes o más intelectuales, o llámenlo como ustedes quieran, la Biblia se vuelve un libro más. Pero ahora,
cuando nosotros permitimos la presencia del Espíritu Santo, ¿sí?, ahí se pueden revelar verdades que nunca antes habíamos conocido, ¿no? Porque Él os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Fíjense que la Biblia fue redactada para que podamos tener seguridad de lo que va a acontecer. La vez pasada hablábamos que en lo cotidiano muchas personas quieren saber de su futuro y acuden a diferentes métodos, que si no lo viste te quiero invitar a que lo veas, en nuestro canal de YouTube está. Y podríamos decir, la incertidumbre del futuro es una de las cosas que más afecta a la humanidad. Decime la verdad, ¿vos estás tranquilo con tu futuro? O sea, ¿estás seguro de que Dios te acompaña? En otras palabras, ¿estás seguro que a fin de mes vas a llegar con lo económico? ¿Que el mes que viene vas a poder pagar el alquiler? ¿Se dan cuenta que no tiene que ver solamente con lo bíblico, sino también con lo que nos rodea? Y entender de que no podemos separar la Biblia de nuestra vida, tiene que ser todo en conjunto. Y hay algo interesante que tenemos que entender. Mariano, ¿querés leer qué dice 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y acá podríamos decir, lo espiritual se discierne espiritualmente, ¿sí? El principio para que nosotros podamos interpretar de manera correcta las profecías de Daniel, Apocalipsis y la Biblia, no es con lo que a mí me parece. Si bien es importante nuestro bagaje, diríamos, nuestra mochila de cosas, de conocimientos, acá lo que importa en realidad es lo que el Espíritu Santo me quiere decir. Lo espiritual se discierne espiritualmente, porque el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, y esto es una verdad, porque díganme ustedes, ¿cuántas Biblias hay? Hay una, muchas traducciones, ¿no? Pero es una la base. ¿Cuántos dioses hay? Es uno, pero sin embargo, ¿cuántas religiones tenemos? Y sobre todo, dentro de la misma religión, dentro de una misma religión, ¿cuántas corrientes de interpretaciones tenemos? ¿No? Muchos que dicen, uy, yo tengo una nueva verdad, Dios me habló a mí, y como que no empieza a importar lo que Dios nos quiere decir, sino lo que a nosotros nos parece, ¿no? Y podemos decir, no, el Señor me dijo tal cosa, pero sin embargo no está fundamentado en la palabra de Dios, porque muchas veces atacamos la Biblia de manera personal y nos olvidamos del Señor. Lo espiritual se discierne espiritualmente. Y esto no solamente se aplica al estudio de la palabra de Dios, se aplica en toda índole del cristiano. Quizás te están sucediendo cosas que crees que no lo mereces o no sabes por qué pasan, porque alguien externo a vos tomó una mala decisión y vos estás pagando las consecuencias, y uno dice, bueno, pero al final no entiendo nada de esto. ¿Cómo es Dios? ¿Estás o no estás? Saben, tenemos que empezar a mirar las cosas con los ojos espirituales, con los ojos de la fe, entender que Dios nos quiere hablar y que Él siempre nos está hablando de una manera u otra. Mariano, ¿me querías decir que dice Juan 17:17? Este versículo es un versículo muy especial porque es una oración en un momento crucial en la vida de Jesús. Él estaba en el Getsemaní, estaba pronto a dar su vida en nuestro favor, y Él estaba teniendo una oración muy personal con su Padre. Y en medio de esta oración dice lo siguiente. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Saben? Y esta es una regla básica y que todos tenemos que tener en cuenta. Nuestra regla de verdad es la palabra de Dios, ¿sí? En este estudio y en todos los que venimos haciendo, ustedes pueden encontrar más de 800 videos en programas en nuestro canal de YouTube. En todos, nuestro fundamento es la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que entender que solo la Biblia es la que puede darnos la verdad. Nosotros consideramos que como Dios es verdad, Jesús es verdad, el Espíritu es verdad, la palabra de Dios es verdad, porque Él dice, tu palabra es verdad. Entonces, ¿existe la verdad absoluta para un cristiano? Claro que sí, la encontramos en su palabra. La Biblia es la verdad absoluta. Sus principios son absolutos. Y otra cosa, la Biblia se interpreta a sí misma. Si bien es importante, podríamos decir, aprender sobre el contexto, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Estructuras, términos literarios,
porque todo esto enriquece el conocimiento y podemos entender de una manera mejor la verdad, la única manera de interpretar la Biblia es con la Biblia. Y es justamente lo que vamos a hacer de ahora, bueno, como venimos haciendo de siempre, pero con el libro de Daniel. Por eso, cuando estudiemos el libro de Daniel, no nos vamos a dedicar solamente al capítulo 1, 2, 3, 10, así hasta el 12. Vamos a ver cada capítulo y vamos a entender en un contexto. Entonces, suena raro esto acá. ¿Y dónde se cumple? Bueno, vamos a ir a otro libro. Vamos a ir a otro libro. Entonces vamos a ir de un libro a otro para poder entender mejor lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Y sobre todo, la mano derecha de Daniel es Apocalipsis y la mano derecha de Apocalipsis es Daniel. Ambos libros tienen que ser estudiados de manera juntas, ¿no? Para entender un poquito el contexto, ¿sí? Vamos a entender lo mejor si nosotros más o menos nos ubicamos temporalmente en las fechas que tenemos en el libro de Daniel. Porque, por ejemplo, ¿en qué año fue deportado Daniel? ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que entender que el periodo nos va a ayudar a entender por qué se usaban los elementos que se utilizaban. Por ejemplo, cuando Daniel es deportado, ¿sí? Quien reinaba en Judá era Joacim, y fue en el 605 a.C. Quiere decir, y es importante entender, que no es que Babilonia fue un día y un día conquistó Jerusalén, sino que hubo varias incursiones. Fueron trayendo a los judíos de a poco, ¿sí? Y cuando traen a Daniel y a sus amigos, que eso es el próximo tema donde tienen que estar atentos, es en el año 605 a.C. Entonces, si a vos te preguntan en qué año se escribió el libro de Daniel o en qué periodo Daniel fue cautivo, Daniel y sus amigos, tenés que hablar y decir que es aproximadamente en el 605. Fíjense que hay algo interesante porque en Daniel 2 encontramos el año 603. En Daniel 7 encontramos el 551, 550. Y así sucesivamente hasta el año 536. Quiere decir que Daniel estuvo un periodo determinado y todo el cautiverio de Babilonia, de Jerusalén, en Babilonia, Daniel estuvo presente. Vamos a ir estudiando en profundidad. Entonces no quiere decir que Daniel solamente estuvo en la época de Nabucodonosor, sino hasta que cuando vino Ciro él estaba. Y eso lo vamos a estudiar más en profundidad. Bueno, no lo quiero decir porque va a estar más adelante, pero fue un periodo donde Dios, a través de sus profetas, acompañó a su pueblo. Era la voluntad de Dios que pasara lo que pasó. Y de eso vamos a hablar. Mariano, ¿me querés leer esta profecía sobre Jerusalén? Claro, dice: por eso así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte, también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna ruina, afirma el Señor. Pero cuando se haya cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia, y a aquella nación, país de los babilonios, y los convertiré en ruina perpetua. Entonces, ¿contra quién es la profecía acá? ¿Contra Nabucodonosor? No, es contra Jerusalén. Y uno dice, bueno, al final si era el pueblo elegido, ¿por qué estuvo en el exilio en Babilonia? Lo mismo pasó con Egipto, ¿no? Como que el pueblo nunca aprendía. A ver, Babilonia llegó a ser la potencia mundial que llegó a ser, no por Nabucodonosor, porque ¿cómo dice Dios acá? ¿Cómo trata Dios a Nabucodonosor? Como su siervo. ¿Saben? Dios utiliza a Nabucodonosor para darle una lección al pueblo. Por cuanto no han obedecido mis palabras, dice. El pueblo, a lo largo de toda la historia, nunca fue condescendiente con Dios. ¿Saben? El pueblo era un pueblo de cabezaduras, de rebeldes, que no querían aceptar la voluntad del Señor, que un tiempo lo hacían, pero después regresaban a sus vidas naturales, a todo lo que iba en contra de lo que Dios les decía. Dios obraba a través de un milagro. Ellos veían la presencia de Dios, se emocionaban, obedecían y después los dejaban.
Ellos entendían que Dios tenía un plan de salvación a través del santuario. Llevaban el corderito hasta el santuario, pero sin embargo su vida no reflejaba eso que decían ser. Si ustedes después leen Jeremías 25, él habla sobre todas las calamidades que hacía el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que en el programa de ayer hablábamos de a quién no tenían que no tenían que ir con agoreros? Lo hacían. Todo lo que Dios les decía, ellos hacían, por rebeldes. Y esto me pone a pensar, ¿no? ¿Y no será que yo estoy repitiendo la historia que el pueblo de Israel realizó? ¿No será que yo soy un cabeza dura, un rebelde y que Dios tiene que utilizar algún método para poder hacerme aprender y entender? El pueblo no tenía solución. Se habían olvidado del Señor. Dios quería ser su profeta y quería estar en el medio del pueblo. Y sin embargo el pueblo le dijo, no, queremos un rey. Mirá, todos los de alrededor tienen reyes, yo quiero un rey. Bueno, no es mi voluntad, pero lo voy a hacer. De repente no les alcanzó con tener un rey y ser un pueblo unido. Ahora de repente se dividieron las naciones, se dividió Jerusalén en dos. Israel por un lado y Judá por el otro. Fíjense cómo siempre quisieron hacer lo que a ellos les parecía y no lo que Dios les daba. Y así les fue. Así nos va cuando desobedecemos al Señor. Por el momento disfrutamos. Pero, ¿saben? Somos muy buenos para tomar malas decisiones, pero muy malos para aceptar la consecuencia de nuestras decisiones. No nos queremos hacer responsables de la parte que nos toca. Y Dios tuvo que utilizar a Nabucodonosor para llevar a su pueblo cautivo durante 70 años. 70 años estuvieron en el exilio en Babilonia. Y sin embargo Dios nunca dejó a su pueblo. Y quiero que leamos lo que sigue. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzca a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Esta sí es una profecía contra Nabucodonosor. A ver, Daniel le dijo en un momento a Nabucodonosor que él era el rey, que su imperio había sido el más grande, que así como el oro, bueno, ya vamos a estudiar eso en profundidad. Pero sí les puedo asegurar que Daniel le dijo que cual esplendor que tuvo Babilonia, ningún otro imperio a lo largo de la historia iba a volver a tenerlo. Y Nabucodonosor se creía que era el más mejor, podríamos decir. Que él era el más capo, que él sabía todas, que él era un general que podía, que gracias a sus fuerzas pudo conquistar el imperio. Pobre iluso. Antes que Nabucodonosor sea emperador de todo el imperio conocido hasta el momento, Dios ya le había dicho que él le había dado. Porque ¿de quién pertenece la tierra, el hombre, la bestia? Del Señor. Ahora, ¿el Señor puede utilizar gobernantes para hacer su voluntad? Sí. ¿El Señor puede utilizar los recursos del Estado para ayudar a cumplir su obra? Sí. ¿El Señor puede utilizar intendentes, presidentes para ayudar a un hijo de Dios que necesita? Sí. Nabucodonosor creía el que era el que se las sabía todas, pero sin embargo era un títere del Señor. Ahora, cuando Nabucodonosor conquista el imperio, ¿era un hijo de Dios? Eso es para estudiar. ¿Reconocía al Señor como el verdadero soberano? No. Pero sin embargo, Dios utilizó un hombre que ni siquiera lo reconocía. Y Nabucodonosor creyéndose grande. Ahora yo les pregunto, vayámonos a la actualidad.
Dios puede usar a Biden, porque siempre hablamos de que Dios está reteniendo los vientos para protección de sus hijos, ¿no? Dios puede utilizar a Putin, Dios puede usar a Kim Jong, no me acuerdo cómo que, Dios puede utilizar a la OTAN, Dios puede utilizar a UNICEF, Dios puede utilizar a algún presidente, sí. Las profecías nos anuncian de que es Dios quien está al control. Ahora, fíjense lo que dice Isaías 45, 1 y 5. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Qué interesante, ¿no? Porque fíjense que ¿cuál fue el primer imperio que gobierna, ¿no? Estamos hablando generalmente de Babilonia. Las profecías que ya estudiamos hablan de eso. Y después, ¿cuál sigue? Medo-Persia. ¿Y quién fue la cabeza de Medo-Persia? Ciro. Y fíjense que Dios llama a Ciro como el ungido. ¿Saben ustedes cuál es la traducción de ungido al griego? O sea, el término ungido, ¿cuál es? Cristo. Chan. Dios llama a Ciro el Cristo. Ahora, Ciro, ¿creía en el Señor? Y todo la historia demuestra que no, porque él adoraba a sus dioses, tenía sus rituales, tenía a sus videntes. Pero sin embargo, ¿Dios lo utilizó? No quedan dudas. No quedan dudas de que Dios puede utilizar a quien Él quiera. ¿Por qué es Dios? ¿Por qué? ¿Qué dice Isaías 46? Es en la misma profecía sobre Ciro. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante, al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho haré que se cumpla, lo que he planeado lo realizaré. ¿Más clarito? Dios utiliza a Nabucodonosor con Babilonia para darle una lección y exiliar al pueblo. Y ahora Dios utiliza a Ciro para darle fin a Babilonia como había prometido y permitir que su pueblo regresara. Ahora, ¿Dios tiene el control o no? Muchas veces nosotros pretendemos entender la política desde un punto bíblico y acá no se trata de hacer política, sino entender de que la política también la maneja Dios. ¿Entonces quiere decir que Dios está atrás de todos los gobernantes? No. ¿Pero Dios puede utilizar un gobernante? ¿Y te quedan dudas con esto? Dice que anuncia el fin desde el principio. ¿Es lo que estamos estudiando o no? Desde los tiempos antiguos lo que todavía no está lo que todavía no sucedió. Mi propósito se va a cumplir, voy a hacer lo que deseo. Fíjense que dice, al distante hombre voy a llamar de la tierra que sea y lo voy a traer. Y si es mi voluntad que ese hombre cumpla, lo va a hacer. Nadie se puede resistir al mandato del Señor. Y nosotros jugando a no querer cumplir lo que el Señor nos quiere decir. Quizás el Señor te habló exclusivamente y te mostró que tenés algo que cumplir. Y resistís. Por lo que sea, le estás resistiendo. No resista la voz del Señor. Porque si vos no lo haces, Dios va a utilizar a otra persona y vos te vas a perder las bendiciones del Señor. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Quien manda es el Señor. Punto. Entonces, el mundo, ¿está a merced de Dios o de Satanás? O sea, en otras palabras, ¿quién es el que manda en el mundo? ¿Dios o Satanás? Satanás tiene poder y autoridad, pero quien manda es el Señor. Poder y autoridad de Satanás, explicándolo un poquito mejor, no quiere decir que tiene la autoridad que tiene Dios, ¿no?
sino que Él tiene el poder de... Porque Él era un ángel, como ya estudiamos, y lo vamos a estudiar en Daniel, ¿no? Y tiene su ejército de secuaces que están atacando a sus hijos, o sea, tiene poder. Y saben, un hijo de Dios, separado del Señor, nunca va a poder vencer las fuerzas del enemigo. Pero cuando un hijo de Dios pone sus intereses, pone sus capitales, pone su esfuerzo a disposición del Señor, no hay quien nos venza. Porque ¿quién es el que manda? Dios, punto. Si no, miren la historia de Job. Bueno, está bien, tócalo, pero no lo toques a él. Bueno, fue y sufrió su familia. Bueno, tócalo, pero no le quites la vida. Dios manda, y cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. ¿Se entiende? Entonces dejemos de darle la importancia, reconozcamos que existe este conflicto, que Satanás tiene más poder que nosotros, pero entendamos que quien manda es el Señor. Y Daniel habla de eso. Y saben, el Señor, por más que nosotros creamos que dejó solo a su pueblo, nunca lo dejó solo. Y algo interesante, Dios acompañó a su pueblo en este periodo, utilizó a diferentes profetas, y es lo que vamos a estudiar a continuación. El exilio, no, preexilio y exilio, es el periodo antes del año 600, que es cuando Babilonia conquista totalmente a Jerusalén y lo lleva a su reino. Saben, hubo varias incursiones, como ya les expliqué, y en una incursión una parte del pueblo huyó hacia el lado de Egipto. Otra parte del pueblo cumplió la voluntad del Señor, escuchó la profecía de Jeremías, no opuso resistencia y fue llevado a Babilonia. Y saben, esa gente recibieron un lugar donde vivir, pudieron comerciar, pudieron hacer sus actividades. No es que estaban todos presos. Ahora, aquellos que no escucharon la voz de Jeremías, que Dios habló a través de Jeremías y se rebelaron ante Babilonia, ellos fueron cautivos. Entonces, prácticamente podemos desprender en tres grupos grandes el pueblo de Israel en este periodo. Aquellos que huyeron hacia Egipto, aquellos que se rebelaron y fueron tomados cautivos, y aquellos que obedecieron la voz del Señor a través del profeta Jeremías. Entonces Nabucodonosor fue, podríamos decir, condescendiente con ellos y los llevó a la ciudad de Babilonia y les dio un lugar donde vivir y ellos podían comerciar. Es más, inclusive había escribas. Y es más, las sinagogas que hoy tenemos, ¿dónde nacieron? Nacieron en Babilonia. Claro, no podían ir al templo porque estaban en Jerusalén, pero entonces hacían casas, lugares, donde se ponían los rollos que se leían, y ahí nacen las sinagogas en Babilonia. Fíjense que permitieron desarrollar su propia religión. Lo que no quiere decir que lo hayan hecho bien, ¿no? Pero Dios les dio hasta eso, la capacidad de poder servirlo a pesar de estar cautivos. Y Dios utilizó a tres personas grandes que quizás nosotros leemos los capítulos y los tomamos o los libros y los tomamos para cualquier lado. El primero es Ezequiel. ¿Saben? Ezequiel es el profeta que estuvo con el pueblo exiliado, ese pueblo preso, podríamos decir, en la zona de Susa. Dios nunca deja solo a su pueblo. Por eso, por ejemplo, en Ezequiel se le da visiones de los 4 seres vivientes. A Ezequiel se le muestra qué es lo que pasa con la presencia del Señor que estaba en el santuario. Ezequiel tiene la visión de los sacerdotes y el templo. Y vayan a estudiar a Ezequiel y fíjense lo importante que es. Dios le da a Ezequiel el privilegio de predicarle a un pueblo que estaba cautivo. La mayoría de los que estaban ahí habían renegado del Señor. Entonces el Señor tiene que restaurar eso que se había roto y utiliza a Ezequiel. Jeremías quizás fue el profeta que más sufrió de todos, porque sus propios compatriotas atentaban contra él. Hasta inclusive lo tiraron a una cisterna y lo dejaron ahí unos días.
Claro, porque Jeremías predicaba que el Señor iba a mandar a Babilonia a destruir Jerusalén y nadie quería escuchar esas noticias. Jeremías yo creo que fue, la mayoría lo llama como el profeta llorón, ¿no? Porque el profeta Jeremías fue el que escribió Lamentaciones. Pero tenemos que estar en ese lugar, ¿no? No es que se lamentaba por él, sino por la situación del pueblo. Él entendía de que el Señor iba a utilizar a Nabucodonosor porque Dios se lo había dicho. Entonces, Jeremías se cree, cuenta la tradición, no la Biblia, que muere en Egipto. Así que probablemente Dios haya utilizado a Jeremías para predicarle a esa gente, que no lo escucharon, porque lo terminaron matando. Y por otro lado, tenemos a ese grupo de personas que decidió obedecer a la profecía de Jeremías y acudir sin resistencia a Babilonia. ¿Y quién estuvo en Babilonia en la corte del rey? Daniel y sus 3 amigos. Misael, Azarías y Ananías. Que después se le cambió el nombre y eso vamos a estudiar en el próximo porque no se pueden perder, porque esto es como una bola de nieve. Empezamos así y esto empieza a crecer y vamos a estudiar cada vez más. Entonces fíjense que en la época, podríamos decir preexilio y exilio, Dios estuvo, porque Daniel estuvo durante los 70 años de la cautividad. Jeremías no presenció eso, pero Ezequiel también, sí estuvo un tiempo. Y Dios no deja solo a sus hijos, porque a la vuelta tampoco los dejó solos. Si tenemos que entender algo, la Biblia no está ordenada de manera cronológica. Si nosotros tendríamos que ubicar los libros de Esdras y Nehemías, irían después de Daniel. Porque cuando vuelven con Ciro, con Artajerjes, Dios utiliza a 2 personas muy importantes para ayudar a reconstruir Jerusalén. El primero que vuelve es Esdras, ¿sí? Esdras vuelve con el cumplimiento de la profecía de Daniel 9. ¿Y cuál es la profecía de Daniel 9? Es lo que vamos a estudiar. ¿Qué función cumplía Esdras en Babilonia? Él era escriba de la ley. Ustedes pueden leer después Esdras 7 del 5 al 7. Lean el libro entero, es fascinante. Era un escriba de los escribas y fariseos en la época de Jesús, de eso mismo. O sea, él estaba desarrollando la escritura de la palabra de Dios en Babilonia y lo utiliza para ser un pilar en Jerusalén. Después de un tiempo, porque así como incursionó varias veces Babilonia en Jerusalén para traerlos, diríamos, para conquistarlos, lo mismo sucedió a la vuelta. No es que fue de una que el pueblo volvió y construyó todo, porque era profético y eso lo vamos a estudiar. Nehemías vuelve en el segundo retorno y ya no va a ver qué pasa, sino va exclusivamente a restaurar los muros y la ciudad. Eso lo vamos a encontrar en Nehemías 2. Nehemías cumplía la función del copero del rey, o sea, era una persona de máxima confianza. Y saben, estaba complicada la cosa en Jerusalén, porque en Jerusalén teníamos ese grupo que había quedado. Teníamos ese grupo que estaba volviendo de Babilonia. Y ese grupo de personas que lo que hacía Babilonia era mezclar de todos los lugares para que se pierda la fuerza de la creencia, podríamos decir. Y este es un principio básico en la Biblia. Cada vez que ocurre una de estas cosas, acá tiene que ver la adoración a Dios, la verdadera adoración. El pueblo fue cautivo porque no adoraba a Dios como era debido. Y sin embargo, 70 años después no habían entendido nada. ¿Saben? Cuando empiezan a deportar, a devolver a la gente de Babilonia, muchos de los principales judíos, y estamos hablando de gente estudiosa de la Biblia, no quería volver a Jerusalén. Había hecho plata en Babilonia y se quería quedar. Había que insistirle para que vuelva. Y así muchos no volvieron, no regresaron a Jerusalén. Porque en Babilonia encontraban un estilo de vida que en Jerusalén no iba a tener. Y Nehemías es utilizado por Dios para levantar los muros y la ciudad en tiempos angustiosos. Y ya vamos a estudiar la profecía y por qué pasa. Y saben, cuando Nehemías vuelve, el pueblo de Israel no tenía plata, estaba volviendo de su cautividad. ¿Y cómo construimos?
¿Saben quién financió el viaje de retorno de Nehemías a Jerusalén? ¿Quién financió la reconstrucción del templo? ¿Y quién financió la seguridad del viaje para que no se pierda ningún tesoro? Artajerjes. ¿Pero lo hizo porque a él se le ocurrió? No. Otra vez, Dios mostrando que está al control. La plata que utiliza Nehemías para cumplir la misión de Dios no se la da ningún religioso, se la da al Estado. Se la da al rey. Y esto no se trata de política, sino de entender de que quien está al control de todo es el Señor. Y juntos a Nehemías y a Esdras hay dos profetas que levanta el Señor en Jerusalén. Uno es Ageo y otro es Zacarías. Entonces, si tuviéramos que poner el orden cronológico, sería Daniel, Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías. Fíjense ustedes cómo está acomodados en la Biblia. Y Dios utilizó a Esdras, Ageo y Zacarías, para poder reconstruir tanto la ciudad como el templo. Hay dos personajes muy importantes en el libro de Zacarías que son Josué, que no es el Josué de Caleb cuando habla, y Zorobabel. Josué era de la estirpe, podríamos decir, de los sacerdotes, linaje de Aarón. Y Zorobabel era un descendiente directo de David. Por eso el templo se lo llamó el templo de Zorobabel, el segundo templo, que después se lo rebautizó, como Herodes ayudó, al templo de Herodes. Entonces, ¿Dios deja solo a su pueblo? No. Tanto de ida como de venida, Dios manda personas. Dios manda... ¿Se acuerdan que en el programa de ayer estudiábamos que Dios no utiliza estos elementos raros, sino que a través de profetas siempre fue ayudando? Y sin embargo, el pueblo judío no hizo más que atacar a sus profetas. Ahora, ya vimos un poco del contexto y la historia. Vamos a ver ahora por qué decimos que Daniel es el que escribe el libro de Daniel, por qué Daniel es el autor. Y saben, Daniel habla en primera persona. Por ejemplo, Daniel 10.1 dice lo siguiente. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entonces, en el año de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra ¿a quién? A Daniel. Daniel mismo habla en primera persona. ¿Saben ustedes que Jesús habló de Daniel? Bueno, ¿querés leer qué dice solo Mateo 24:15? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces dice, cuando el profeta Daniel habló de la abominación desoladora, ¿no? Entonces, ¿qué Daniel? Porque había muchos Daniel seguro en aquel entonces. ¿Saben? En el libro de Daniel, el capítulo 11:31, que no es el único texto, dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. ¿Quién utiliza la abominación desoladora? Daniel. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? Ahora, ¿qué significa que profanarán el santuario? ¿Qué significa que profanarán la fortaleza? ¿Qué significa que quitarán el continuo sacrificio? Van a tener que ver los otros programas. Vamos a tener que continuar, porque de todo esto vamos a hablar y vamos a profundizar. Pero fíjense que Jesús habló del profeta Daniel. Y es hermoso porque él les recuerda, y en realidad él estuvo compartiendo tiempo con Daniel. Jesús hablando con Daniel. 600 años después hablando con los discípulos. En el capítulo 12, el versículo 4 le dice a Daniel Jesús, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿El libro de Daniel para qué periodo es? Para el tiempo del fin. ¿Hay cosas de Daniel que se están cumpliendo hoy? Sí. ¿Hay cosas de Daniel que ya se cumplieron? También. ¿Hay cosas de Daniel que se van a cumplir? Sí. Pero ¿cuál es el tiempo que estamos llevando ahora? No quedan dudas que es el tiempo del fin.
¿Saben? Cristo está pronto a venir. Pronto va... Ya vamos a estudiar en profundidad lo que dice. Josefo, que fue un historiador, era un judío que era un gran historiador que se encargaba de buscar información, dice lo siguiente. Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó a algunos de los más nobles jóvenes de los judíos, entre ellos uno con el nombre Daniel, otro se llamaba Ananás, otro era Misael y el cuarto era Azarías. Y se dan cuenta acá que un texto extra bíblico, que era historia, porque es un historiador, está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Entonces Daniel fue deportado, sus amigos fueron deportados en el año 600. Dios lo utilizó. Entonces, ¿esto es verdad o no? Claro que sí. ¿Saben? En el libro de Daniel vamos a encontrar 3 idiomas. El hebreo, el arameo y hebreo. O sea, son 2 idiomas en realidad divididos en 3 partes. Eso quiere decir, en 3 partes lo vamos a dividir. Interesante que la parte profética está escrita en hebreo, y en este, que aunque también encontramos profecías, pero habla más de la parte histórica, que ya vamos a estudiar, está escrito en arameo. ¿Y por qué digo esto? Porque, ¿saben? Ustedes dicen, bueno, pero a mí qué me importa, yo qué entiendo de eso. Tenemos que entender que el arameo de la época de Daniel, en el que él escribe, corresponde al arameo imperial. ¿Y eso qué tiene que ver? Y para nosotros por ahí no hay mucho, pero ¿saben? El arameo imperial era del siglo VI a.C. Entonces lo que dice Daniel 1 está acorde con lo que hasta con la escritura, la forma de escritura. No quedan dudas que quien escribe el libro de Daniel es el mismo profeta Daniel, que quien se le revela es el mismo Dios, y que quien lo hace es en el periodo de las incursiones de Babilonia, en el año 6, en el siglo 6, perdón, antes de Cristo aproximadamente. ¿Y cómo podemos llegar a eso? Estudiando la palabra del Señor. Algo interesante sobre la estructura. En el libro vamos a encontrar, por ejemplo, Daniel y sus amigos en Babilonia, el sueño de Nabucodonosor, la fidelidad, que ya estudiamos un programa atrás, la locura de Nabucodonosor, la escritura en la pared, Daniel en el foso de los leones, la visión de las bestias, la del carnero y el macho cabrío, la oración de Daniel por su pueblo, una visión que tiene Daniel junto al río, los reyes del norte y del sur, y cha-cha-cha-chan, el capítulo 12, el tiempo del fin. Fíjense que estos son los títulos que encontramos en Daniel. Y todos estos temas es lo que vamos a estudiar en este seminario que está comenzando en estos días. ¿Qué les parece? ¿Interesante o no? Fíjense que tenemos una interpretación, podríamos decir, profética, que tiene que ver con elementos. Encontramos imperios, encontramos elementos metálicos, encontramos bestias, por así decirlo, animales especiales, encontramos, por ejemplo, carnero, macho cabrío, un cuerno pequeño, encontramos a un tal rey de Persia, a un tal Miguel, a un tal rey del norte, a un tal rey del sur. Y todo esto es lo que vamos a estudiar en este seminario. Y esta es la estructura literaria, por ahí así decirlo, del libro de Daniel. ¿Qué les parece? ¿Es interesante o no? Visto gráficamente se lo ve así. Desde la cabeza de Daniel, del que soñó el rey Nabucodonosor en la época de Daniel, hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿esto es algo que quedó en el pasado? Claro que no. Geográficamente ya vimos en el programa de ayer un poquito, pero solamente para recordar, este es en la antesala de todo lo que sucede. En este lugar vamos a encontrar lo que está pasando en el libro de Daniel. Este es el sector en el que se evoca. Fíjense que el imperio medo ocupó esto, el imperio neobabilónico ocupó no solamente esto, sino que todo. Fíjense, tenemos el imperio egipcio y Lidia. Esto es a manera de introducción, después vamos a ir estudiando cada vez más en profundidad. Pero tenemos que entender algo, todo esto es base para poder entender lo que sigue. Y vamos a leer 3 pensamientos escritos por Elena de White que dicen lo siguiente. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes.
La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. La siguiente. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor comprendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa totalmente diferente. Obtendrán tales vislumbres de las abiertas puertas del cielo que mente y corazón serán impregnados con la idea de que todas las cosas deben disponerse de tal manera que se le alcance la felicidad que ha de ser la recompensa de los puros de corazón. Y la última, ¿tendrán en cuenta nuestros hermanos que estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días? Leed el Apocalipsis en relación con Daniel, enseñad estas cosas. Somos llamados a marcar una diferencia, a predicar algo diferente, volviendo a esta imagen, ¿no? El libro de Daniel detalla la historia del mundo, desde sus épocas hasta que Cristo vuelva. Y uno acá ve imágenes quizás medias raras, ¿no? Y dice, ¿pero qué significa todo esto? Dios se encarga de, a través de profetas, darle al pueblo tranquilidad y paz. Que ellos no la reciban es otra cosa. Y Dios le muestra a Daniel figuras que quizás él no puede describir. Nosotros no conocemos, no existe naturalmente un león con alas, un oso con costillas, un leopardo de 4 cabezas, una bestia espantosa. Quizás para nosotros una columna, estatua de diferente, quizás no nos es común. Y muchas veces lo que pasa es que cometemos el error de que lo que no entendemos lo dejamos de estudiar, porque nos da miedo, cuando debería ser al revés. Fíjense que desde una estatua de metales hasta la representación de 2 reyes, todo habla de la historia. Todo se aplica en la historia. ¿Se acuerdan que empezamos diciendo que en realidad lo espiritual se discierne espiritualmente? ¿Se acuerdan que empezamos diciendo que quien maneja los hilos de la historia es el Señor? Que ni Nabucodonosor ni Ciro con todo su esplendor eran ellos que se mandaban, sino que el Señor les ordenaba. A veces nos desanimamos porque no entendemos las cosas que pasan. A veces nos desanimamos porque tenemos una visión tan terrenal de las cosas que nos olvidamos que quien controla es el Señor. A veces nos pasa también que nos enfocamos tanto en los problemas, las enfermedades, las dificultades, que le damos a Satanás el lugar que debería ocupar el Señor. Pero no nos tenemos que olvidar que a lo largo de la historia Dios nunca dejó solo a su pueblo. No nos tenemos que olvidar que a lo largo del periodo que el mundo está viviendo, que por culpa de la desobediencia de Adán y Eva el pecado está transgrediendo, Adán y Eva transgredieron la ley y el pecado está dañando el mundo entero, Dios nunca dejó a su pueblo solo. Dios nunca dejó en banda a aquellos que deciden seguirlo. Dios está permitiendo que la historia se desarrolle porque en el universo hay un juicio y ya lo vamos a estudiar. El carácter de Dios está en juego. Pero Cristo pronto va a volver a buscarnos y va a venir por segunda vez a la tierra porque la primera ya pasó. El libro de Daniel junto con Apocalipsis hablan del desarrollo del mundo hasta que el pecado sea eliminado de manera total. Ahora, ¿es importante conocer esto? Claro que sí. Pero esto no trata, como ya les dije el otro día, de ser alarmista, de decir, no, el Señor, vamos a dejar todo, vayamos, no, seamos ermitaños. No, se trata de entender para generar conciencia en nuestras cabezas. Porque cuando estas cosas acontezcan, dice, es necesario que levanten el rostro porque vuestra redención está cerca. Pero saben, no existe un cristiano aislado del mundo. Nosotros no podemos estudiar esto en profundidad y retraernos de la sociedad. Nosotros no podemos entender estas verdades y quedarnos calladas. No solamente tenemos que predicar y decir, tenemos que hacer. Y muchas veces nosotros creemos que hacer algo para el Señor es hacer algo heroico, gigante, como si fuéramos superhéroes de Marvel o DC. ¿No? Hacer cosas magníficas. Pero sin embargo nos olvidamos de quien tenemos al lado.
Sin embargo, desperdiciamos todas las oportunidades que tenemos de servir a nuestro vecino, a nuestro amigo. Sin embargo, cuando vemos a alguien con necesidad, miramos a otro lado. Y podemos estudiar mucho las profecías, pero si no permitimos que Dios nos transforme y pongamos nuestra vida en práctica, a través de no solamente el estudio, sino del servicio a los demás, hay algo que está fallando. Hay algo que nos está faltando. Y esto no se trata solamente de hacer crecer nuestro conocimiento del tiempo, sino de generar una conciencia en nuestra vida. De entender de que Cristo pronto viene y es Él el que está alrededor. Es Él quien nos está protegiendo. Que a pesar de que haya cada vez nubarrones más oscuros, el Señor nunca deja solo a un hijo con un corazón sincero. Dios nunca deja solo a un alma que aclama y pide y reclama sus promesas. Porque a lo largo de la historia, el modus operandi del Señor fue siempre el mismo. Ante las peores crisis, Dios nunca deja solo a un pueblo. Y nos estamos dirigiendo hacia una crisis donde ya vamos a estudiar un poco más en detalle. Ustedes lo ven, lo vemos todos los días, lo vemos en las redes, en las noticias. Cada vez esto va de mal en peor, pero de ese mal en peor, Cristo tiene la solución. Y muchas veces nos desesperamos inclusive hasta por poner fechas. Y nos excusamos en interpretaciones personales para dar definiciones que el Señor nunca quiso decir. Mariano, ¿qué dice Mateo 24:36? Sin embargo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. ¿Podemos poner fechas? Claro que no. ¿Podemos tener indicios? Para eso está la palabra de Dios. Ahora, ¿los indicios son para alarmarnos, para desesperarnos, para quitarnos el sueño? No. Son para traernos paz y seguridad de que el tiempo está cerca. Por ejemplo, ¿qué dice Mateo 24:42? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Saben, el capítulo 24 y 25 de Mateo se lo conoce como el Apocalipsis de Mateo porque habla del tiempo del fin. ¿Y saben de quién habló esto? O sea, palabras de quién son las que registró Mateo, palabras de Jesús. Y todas las parábolas, los elementos, los eventos que se hablan en estos capítulos, ninguno de las conclusiones es que estaban listos para la venida del Señor, sino que el Señor llegó cuando nadie lo esperaba. Pero nadie lo esperaba, pero había gente preparada y gente no. Ahora la pregunta es, ¿estamos preparados para nuestro encuentro con el Señor? ¿Qué dice Hechos 1:7? No os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. ¿Tenemos que estudiar las profecías? Claro que sí. ¿Para solamente agregar conocimiento? No. Para entender el tiempo en el que estamos viviendo. Recién leíamos que cuando sea el tiempo en el que Cristo pronto va a venir, cuando se empiece a estudiar en profundidad Daniel y Apocalipsis, vamos a ver una luz que nunca antes se vio. Vamos a entender muchas cosas que quizás no las conocíamos. Pero no nos tenemos que enfocar en la profecía a fechas, porque no hay más fechas. No tenemos que entender una fecha, no tenemos que encontrar una fecha exacta, sino saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su solazo. Nos toca a vosotros saber los tiempos o la época. O sea, no se trata de una fecha exacta, sino esto se trata de entender cuál es la realidad. ¿Dónde está el mundo? ¿Por qué Putin amenaza tanto a Biden? ¿Por qué Biden amenaza tanto? ¿Por qué la OTAN dice que va a demostrar su poder? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué hay tanta desigualdad social? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué la pandemia del COVID dice que va a venir peores ahora? ¿Por qué hay enfermedades que antes no se conocían que ahora son nuevas? ¿Por qué va mutando la inteligencia artificial cada vez más?
¿Por qué la ciencia está aumentando? ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué hay emperadores o por qué hay reyes o por qué hay presidentes que hacen lo que hacen? Saben, la Biblia habla de todas estas cosas y es un mundo fascinante. Pero sin el estudio de su palabra no podemos llegar a entender todo. Tenemos que entender que la base sólida de un cristiano es la palabra de Dios. Que en la Biblia encontramos la verdad absoluta, que es la verdad sobre el Señor. Que la profecía es una parte muy importante y tenemos un mensaje específico que dar por la época del mundo en la que estamos viviendo. Pero sobre todo tenemos que entender que la profecía se interpreta a sí misma. Y con todos estos principios vamos a estudiar el libro de Daniel. Pero siempre vamos a resaltar en todo estudio de la palabra de Dios que quien está al control del mundo es el Señor. Quien está al mando de todo es Dios. Y que Dios, así como tiene el poder de poner y quitar reyes, tiene el poder de acompañar a sus hijos. Dios tiene el poder de acompañarte sea cual sea la situación que estés viviendo. Dios tiene la posibilidad de darle la solución a tus problemas. Y aunque vos creas que por seguir al Señor ya tu familia no te quiere, que por seguir al Señor perdés a algún ser querido, que por seguir al Señor perdés muchos beneficios en el trabajo, déjame decirte que el Señor nunca te deja solo. Así como acompañó a su pueblo, Él decide acompañarnos hoy. Así como acompañó a Noé en el arca, a Moisés en el desierto, a Caleb al tener que entrar a la tierra prometida, al pueblo judío en Babilonia, en la diáspora, mientras huía, así como acompañó a los apóstoles a lo largo de su historia, así como acompañó a Pablo en cada uno de los viajes, así como acompañó a Juan en la isla de Patmos mientras escribía, el Señor quiere acompañarnos hoy. Las cosas espirituales solamente se pueden discernir espiritualmente. Es mi mayor deseo que empecemos este año y este nuevo seminario, este nuevo estudio, de una manera concienzuda, entendiendo que el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros, que el Señor necesita un pueblo que esté en pie en estos tiempos, que le den al pecado el nombre que realmente se merece, que podamos enlistarnos en las filas del Señor y que llevemos un mensaje que Cristo pronto viene, pero que no solamente sea de boca para afuera, sino que reflejemos el amor de Cristo, tanto en lo que decimos como en lo que hacemos. Te pregunto, con toda esta información, creo que ya podrías tomar conciencia en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Ahora, otra pregunta, ¿vas a ser como el pueblo de Dios en su tiempo, un cabeza dura? ¿O vas a agarrar la Biblia, pedir el Espíritu Santo y con ojos de fe empezar a estudiar este maravilloso libro con nosotros? No te puedes perder ninguno de los programas que vienen, Así que te invito a que te puedas suscribir y activar las notificaciones porque pronto vamos a adentrarnos completamente en este precioso libro. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, como siempre, por acompañarnos en este programa y los esperamos en el próximo. De parte de Perspectiva Siglo XXI, te deseamos que Dios te bendiga mucho. En el libro de Daniel encontraremos fidelidad extrema, la historia explicada con animales asombrosos, tronos y juicios, un futuro esperanzador. Daniel, profecías para hoy.